el himno nacional mexicano y dar inicio a este evento con motivo de la 6ª Conferencia sobre Empleo y Desarrollo de ISA World Bank. Invitamos a los presentes a permanecer de pie. Sean tan amables de ocupar sus lugares. Tiene la palabra el ciudadano doctor Arturo Manuel Fernández Pérez, rector del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Señores secretarios Ernesto Cordero y Javier Lozano, señores representantes del Banco Mundial, de ISA y del Banco Interamericano de Desarrollo, señoras y señores, bienvenidos a esta casa de estudios, el ITAM. Señor presidente, sea usted bienvenido nuevamente a su casa de estudios. Nos honra mucho su presencia y le agradecemos su participación en este encuentro. Su asistencia es una muestra más de su interés y de su compromiso con los temas del desarrollo, así como de su aprecio por los frutos de la investigación académica para iluminar la conducción de la política pública. Las políticas económicas y sociales de su gobierno son dignas de encomio, pues están reflejando especialmente en una favorable tasa de crecimiento y de creación de empleos, en contraste con la grave situación económica internacional. Algunas de sus iniciativas de reforma estructural se encuentran en el Congreso y hacemos votos porque sean aprobadas. Señor presidente, estamos orgullosos de que usted sea exalumno de esta institución. Esta es la 6ª conferencia anual sobre empleo y desarrollo que organizan el Banco Mundial e ISA, y en esta ocasión con la colaboración del Banco Interamericano y el ITAM. La motivación original de esta serie de conferencias ha sido promover la investigación relacionada con el funcionamiento de los mercados laborales de los países en desarrollo, donde vive la mayor parte de la población del mundo, y al mismo tiempo favorecer el diálogo entre los especialistas académicos y los responsables de la conducción de la política pública. Un síntoma crónico de los mercados laborales de los países en desarrollo ha sido su dualismo, esto es, la convivencia y la interacción de un mercado formal de trabajo y de un gran mercado informal. El primero está sujeto generalmente a una regulación excesiva o inadecuada de las relaciones obrero-patronales, lo que encarece o limita la creación de empleos y a la vez permite también el acceso a los beneficios de la seguridad social y a la capacitación. Por otro lado, coexiste un mercado informal
de empleo precario y sin acceso a la seguridad social. Sin duda, el dualismo de los mercados laborales en el mundo en desarrollo se acentúa y se arraiga por las enormes disparidades de los niveles educativos y de salud entre su población, así como por la gran dispersión de su población en localidades semiurbanas y rurales y la relativa debilidad del imperio de la ley. No hay muchas experiencias de transición de una situación de dualismo a una integración de los mercados laborales de las que podamos aprender. Cuando los países desarrollados se encontraban en nuestro nivel de desarrollo, allá por el primer lustro del siglo XX, las tasas impositivas eran muy bajas y las regulaciones del mercado laboral eran inexistentes o muy incipientes. De esta manera, los países actualmente desarrollados no se enfrentaron al fenómeno del dualismo con esta gravedad. Sin embargo, los países que actualmente tienen un ingreso bajo o medio cuentan en esta etapa de su desarrollo con niveles impositivos 3 o 4 veces superiores a los prevalecientes en los países desarrollados en ese mismo momento del desarrollo y con severas regulaciones que afectan a su mercado laboral. Les pido que me permitan presentarles unos números para ilustrar las consecuencias del dualismo en este mercado laboral y al mismo tiempo exaltar las oportunidades que existen. En México, la productividad laboral en el sector urbano es, en promedio, 4 veces superior a la correspondiente en el sector rural. Si reconocemos que este último genera el 5% del Producto Interno Bruto y ocupa al 22% de la población. Asimismo, la divergencia entre la productividad laboral urbana del sector formal es, por lo menos, superior al 50% de la prevaleciente en el sector informal, solo considerando el tamaño de la carga fiscal y de las contribuciones de la seguridad social. Simplemente con esta información se puede afirmar que el cierre de la brecha de la productividad rural y urbana por sí sola podría generar un PIB 21% mayor al actual. Por otro lado, si suponemos que el sector informal urbano representa el 30% del empleo y que la productividad en el sector formal es 50% superior, el cierre de esta brecha produciría un PIB 10% superior. En consecuencia, si se cierran estas dos brechas, el Producto Interno Bruto de México sería un 31% superior. Hay otras brechas igualmente importantes. Sin duda, la educativa es significativa. Si todos los mexicanos mayores de 18 años hubieran completado la educación media superior, el PIB sería mayor en un monto igual al número de personas que no han conseguido ese nivel educativo, multiplicado por las diferencias correspondientes en productividad. Además, existen otras brechas, incluso de índole dinámica, a las cuales no me referiré. Pensar en el desarrollo desde la óptica del empleo, como traté de mostrar, ilumina claramente las oportunidades y, en consecuencia, la estrategia de desarrollo que debe seguirse. Este ejercicio contrafactual no es solo una ficción. Las oportunidades no se han perdido, están ahí. El síndrome del dualismo de los mercados laborales es una manifestación de la enfermedad del subdesarrollo y al mismo tiempo una fuente de oportunidad para el desarrollo. Recordemos que la legislación laboral mexicana data de los años de la Gran Depresión y se produce como consecuencia de sus secuelas y de una posición ideológica prevaleciente en la época. La buena voluntad y bonomía de sus creadores y creyentes se enfrentan a la realidad de que dichas regulaciones encarecen y dificultan la creación de empleos en el sector formal y como resultado se protege a los que consiguen empleo y se margina a los menos afortunados, que generalmente provienen de los sectores más pobres y menos educados. En la política pública como en la vida,
La buena voluntad y las mejores intenciones no bastan. La iniciativa de reforma a la legislación laboral que se discute en el Congreso atiende a algunos de esos problemas y, en consecuencia, debería aprobarse. El tema que aborda esta conferencia en esta ocasión es especialmente importante. Se refiere al diseño y al funcionamiento de los sistemas de seguridad social prevalecientes. Se tratarán temas fundamentales de cómo dar acceso eficiente a la seguridad social a aquellos que no lo tienen, de las consecuencias de los sistemas duales, del buen funcionamiento de la seguridad social, entre otros. Al respecto, el gobierno del presidente Calderón ha procurado ampliar significativamente el acceso a los servicios médicos a los trabajadores del sector informal a través del Seguro Popular y emprendió una reforma muy importante al sistema de pensiones de los empleados públicos. Señor presidente, señoras y señores, mi mayor deseo es que esta conferencia sea fructífera, que los productos de la investigación que se presentan se examinen frente a la realidad y a las restricciones institucionales que afrontan los conductores de la política social, y que de esa interacción se produzcan mejores diseños institucionales que favorezcan el desarrollo. Muchas gracias por su atención. Escuchemos al ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Muy buenas tardes a todos. Doctor Arturo Fernández, rector del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Doctor Klaus Zumwinkel, presidente del Instituto para el Estudio del Empleo, el ISA. Doctor Mahmoud Mohilden, director ejecutivo del Banco Mundial. Doctor Santiago Levy, vicepresidente para sectores y conocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Señoras y señores funcionarios del Instituto para el Estudio del Empleo, del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial que hoy nos acompañan, muy estimados profesores del ITAM, muy estimados alumnos del ITAM también, muy distinguidos invitados especiales, estimados colaboradores, señoras y señores. Pues le agradezco mucho, doctor Fernández, sus palabras de bienvenida. Efectivamente, para mí es un honor el poder regresar al ITAM, una institución de la que soy orgullosamente egresado y a la que le tengo además pues un entrañable afecto. Y además, no solo afecto, sino reconocimiento a la enorme calidad de esta institución. No en balde, pues una buena cantidad de secretarios de Estado han sido egresados de esta institución y han mostrado sobradamente sus capacidades. Celebro además que en esta ocasión el ITAM sea sede de esta sexta conferencia anual de empleo y desarrollo que organiza el Instituto para el Estudio del Trabajo, el ISA, y el Banco Mundial en forma conjunta con el Banco Interamericano de Desarrollo. Así que también pues voy a darle la bienvenida a nuestro país, a muchísimos académicos distinguidos, analistas que participan en este encuentro y que nos visitan desde diversas partes del mundo. Sé que sus investigaciones sobre los temas de empleo y desarrollo están a la vanguardia del debate académico internacional. A mí me da mucho gusto además que varios de los temas que mencionó el doctor Fernández van a ser precisamente parte de estas discusiones y hay extraordinarios al respecto, particularmente en lo que se refiere a los sistemas duales y a los mercados formales e informales de trabajo. Yo estoy seguro que las sesiones aquí van a ser muy fructíferas y desde luego pues estaremos muy al pendiente de tales temas. Me iba a referir a algunas cosas que ha abordado aquí el doctor. Quizá, en todo caso, hoy voy a hablar de
algunos temas muy obvios sobre cómo imagino que podrían ser los ejes o algunos de los ejes de discusión de este seminario, de este encuentro, y evidentemente que trato de abordar algunos de los problemas concretos que hemos visto en el gobierno federal y cómo los hemos abordado, ¿no? Básicamente, cuando se habla de mercado de trabajo hay que hablar primero de la demanda de trabajo, la posibilidad de contratar y de crecer oportunidades de empleo, la oferta de trabajo, es decir, la calidad y la dotación del trabajo mismo, que es fundamental, y ahí evidentemente la productividad y la calidad del trabajo es clave para ello, y obviamente también la interacción entre la demanda y la oferta, cómo funcionan los mercados laborales, y particularmente en México. Muy asociado con los tres temas, evidentemente, está el tema de la productividad del trabajo y la productividad como una función un dato que expresa a su vez el factor tecnológico en una economía determinada. Bueno, deje empezar por demanda de trabajo, ¿no? Evidentemente el factor que más influye en la disponibilidad de puestos de trabajo, en la generación de oportunidades, en la búsqueda de trabajadores, es el dato del crecimiento económico. Una economía que no crece, una economía que está en recesión, evidentemente tiene una demanda negativa por trabajo. Y también, sin embargo, la manera en cómo se abordan los ciclos económicos también incide poderosamente en la manera en que se determina o se influye la demanda por trabajo. Por ejemplo, en el año de 1995, con una crisis muy importante en México, superior al 6% del PIB, en México se perdieron más del 10% de los empleos formales en el país, es decir, los trabajadores registrados en el Seguro Social. En la crisis de 2009, la crisis internacional de todos conocida, también con una recesión más o menos del 6% del PIB, se perdieron más o menos 3% de los empleos formales, es decir, empleados registrados en el Seguro Social. Obviamente hay diferencias en el tipo de crisis que se enfrentó, pero también hubo elementos de política pública que pudieron haber influido en esta variante en el resultado. Vuelvo al tema, en el contexto de economías globalizadas, el crecimiento de la demanda por trabajo se logra o está pues claramente asociado con el crecimiento económico. El crecimiento, a su vez, requiere de una serie de condiciones que lo hacen posible. Condiciones muchas de las cuales no son ciertamente suficientes per se, pero son absolutamente necesarias. Son conditio sine qua non para que se pueda dar el crecimiento económico, y entre ellas está tener economías estables, finanzas públicas ordenadas como condiciones indispensables, mercados libres. Es fundamental que la economía asigne correctamente recursos en función de los incentivos de precios y del mercado, y desde luego condiciones que hagan propicio el elemento o uno de los elementos detonantes del crecimiento, que es la inversión y el capital adicional, dada una disponibilidad determinada de mano de obra, como es en el caso de México. En el caso de nuestro país contamos primero con una política económica estable, una política económica integral, orientada ciertamente a cuidar los fundamentales de la economía y también que busca incrementar la competitividad y dinamizar el crecimiento económico. Un elemento fundamental para ello ha sido garantizar la estabilidad macroeconómica del país a través del manejo de las finanzas públicas. Gracias a ello, por ejemplo, las reservas internacionales de México han llegado a máximos históricos, actualmente casi 127,000 millones de dólares, lo cual le da una gran estabilidad a nuestra economía ante cualquier contingencia internacional. La inflación, a pesar del contexto de crecimiento mundial en el precio de los commodities, de las materias primas, del petróleo, de los alimentos, etcétera, la inflación en México hasta la primera quincena de mayo es de 3.2%, lo cual está en términos bastante razonables. El déficit fiscal, a pesar de que es un déficit fiscal que se amplió durante la contingencia económica, es un déficit que se ha venido reduciendo y que ya considerando incluso los pasivos de petróleos mexicanos
es más o menos del 2.8% del PIB. Si consideramos que el promedio del déficit fiscal de los países de la OCDE es 7.6% del PIB, es un déficit bastante aceptable el mexicano y además reduciéndose de manera importante. La deuda pública también, la deuda del sector público, por ejemplo, es de 31% del PIB, el promedio de la OCDE ya está cercano al 100% del PIB en estos países, de tal manera que eso le da bastante razonabilidad al manejo macroeconómico en México, y esto además en un contexto de crecimiento económico. Como ustedes saben, crecimos 5.4% el año pasado, no es, lógicamente quisiéramos crecer más, pero sí, pues es el crecimiento más alto en toda la década y uno de los 3 o 4 tasas de crecimiento más altas en los últimos 29 años de la economía nacional. Por otra parte, México se está consolidando como una economía abierta y de mercados competitivos que, por supuesto, aún registran la presencia de mercados que requieren abrirse, que requieren ir erradicando prácticas o condiciones no competitivas, y sin embargo también se está actuando en ese proceso. Por una parte se sigue abriendo la economía, hoy México tiene acuerdos de libre comercio con 44 países, este supone que los productos mexicanos tienen acceso sin aranceles a un mundo de más de 1,000 millones de consumidores, a países que representan el 60% del PIB mundial, por ejemplo. Es una apertura que no solo hemos cuidado, sino que hemos incrementado. Por ejemplo, yo recuerdo en las reuniones del Grupo de los 20, que siempre se ponen una serie de frases muy sacramentales en todas las conclusiones. Una de ellas, indispensable, es: y tenemos que concluir la ronda de Doha y hay que frenar el proteccionismo internacional. Por cierto, creo que fue un poco caótica la última reunión sobre la ronda de Doha, pero bueno, no es el caso hablar de ello. Y aunque todos los países declarábamos lo mismo, al día siguiente de las reuniones del G20, siempre se ponían barreras arancelarias. Por lo menos 15 países de los participantes establecieron nuevas barreras arancelarias. En el caso de México no es así. No solo no establecimos, sino que redujimos el promedio de aranceles del 11 al 5% en medio de la crisis, y eso le dio más apertura y más competitividad a nuestra economía. Por otra parte, el factor en el crecimiento también incide, no solo el crecimiento, sino la competitividad, el factor de infraestructura. Más o menos en la década de los 90, la inversión en infraestructura del país fue de más o menos el 2% del PIB, ligeramente más, 2.4% del PIB en promedio. Actualmente estamos promoviendo inversión en infraestructura que es de casi el 5% del PIB, tanto pública como privada, y eso le permite a México irse consolidando como una economía muy competitiva en términos logísticos, por lo menos, lo cual la lleva a ser, por ejemplo, ahora, según algunos indicadores, la economía más competitiva para la exportación de manufacturas a Estados Unidos y también, pues, una de las más competitivas en general para producción de manufacturas en la economía global, la séptima más competitiva, por ejemplo, según el indicador de Deloitte. Finalmente, del lado del crecimiento, el factor receptor de inversión en el país, que es un factor independientemente de la percepción sobre México, de las circunstancias que se viven, México ha seguido impulsando condiciones que detonan la inversión nacional y extranjera en el país. Por ejemplo, en el Doing Business Index del Banco Mundial, que refleja precisamente las condiciones de inversión en un país determinado, cuando yo entré a la presidencia de la República, México ocupaba el lugar número 73 a nivel mundial en el Doing Business, y hoy México ocupa el lugar número 35, es decir, avanzamos 38 posiciones, probablemente uno de los países que más avanzó en el indicador del Banco Mundial. Hoy México se encuentra en el Doing Business por adelante de todos los países de América Latina, por adelante de los BRICS también, y desde luego con una recepción muy importante de inversión extranjera. Esto, insisto, se ha traducido también en un incremento, bueno, en tasas de crecimiento positivas ya después de la recesión. Este mismo año seguimos con crecimientos importantes, bueno, de 4.6 para el primer trimestre del año,
El año pasado se generaron 850,000 nuevos empleos formales, que es la cifra más alta que se tenga registro en el país. Este año se llevaban, hasta los últimos datos disponibles, 273,000 nuevos empleos formales en el 2010. El segundo dato de reflexión es la oferta laboral, es decir, la disposición y calidad del trabajo en México. Bueno, aquí hay que decir que es claro que una economía puede producir más y puede tener capacidad de tener salarios más altos y un sector formal más sólido en la medida en que tiene mucho mayor calidad en su mano de obra, ¿no? La primera reflexión que hay que hacer es la enorme disponibilidad de mano de obra en México. Veamos los datos del censo del año pasado que se dieron a conocer relativamente recientes. Somos 112 millones de mexicanos aquí en territorio nacional, hay que aclarar, porque en Estados Unidos, aparte de algunos aquí presentes, pues hay varios millones más, ¿no? 112 millones de mexicanos. De ellos, la mitad son de 26 años o menos, lo cual quiere decir que México es un país extraordinariamente joven y qué bueno. Yo creo que esa es una gran ventaja en términos sociales, en términos políticos, en todos los órdenes, pienso yo. Simplemente, por ejemplo, en términos económicos, esto implica tener un bono demográfico muy claro, en el sentido de que la población económicamente activa del país, por ejemplo, es el 65% versus el 35% de porcentaje de dependientes económicos, menores o adultos mayores. Y este bono demográfico nos va a acompañar por lo menos esta década y parte de la próxima, y México tiene que aprovechar en una enorme posibilidad de crecimiento y generación de empleo. Al mismo tiempo, una población joven tan numerosa presenta desafíos abrumadores también. En términos económicos, el más importante es poderle brindar trabajo y trabajo de calidad a todos esos jóvenes, y también presiones muy importantes en otros frentes, incluido, por ejemplo, los temas de seguridad. La falta de oportunidades para los jóvenes es evidentemente uno de los factores que inciden, por ejemplo, en el reclutamiento de bandas criminales o también en el crecimiento de adicciones en México. Tan solo las encuestas de adicciones, por ejemplo, en 2004 y 2008, reflejan que el consumo de cocaína se duplicó en 4 años en el país. ¿Qué es lo que se puede hacer precisamente para mejorar la disponibilidad y la calidad de esta oferta de trabajo? Como ya lo dijo el rector, lo mejor que se puede hacer es precisamente pues invertir en las personas, y básicamente hay 3 elementos muy importantes: la nutrición, la educación y la salud. Me voy a referir a estos 2 últimos. En nutrición tenemos realmente un programa muy importante que ha demostrado claramente su eficacia, que hay sobrados estudios que demuestran que, por ejemplo, oportunidades refleja un importante incremento de la calidad nutricional de las personas en México. Tengo simplemente, algunos datos que quisiera, por ejemplo, compartirles. Hay algunos estudios, por ejemplo, de DiGiorno, de 2009, o el de Schultz, por ejemplo, que es un poquito anterior, encuentra que la tasa de inscripción de niños en comunidades que reciben oportunidades es más alta que en localidades que no lo reciben. Es lo que busca el programa, romper estructuralmente la pobreza también a través de la educación. Y de acuerdo con Parque, por ejemplo, un niño beneficiario del programa va a completar en promedio medio año más de escolaridad que los niños que no son beneficiarios del programa. Otros estudios, por ejemplo, con implicaciones en salud, muestran que oportunidades se reflejan en significativas mejoras de salud de los niños beneficiarios, en particular su crecimiento y su desarrollo. Por ejemplo, se observa un incremento en la estatura de los niños, una disminución en la propensión a ser obeso y mejoras incluso en el desarrollo del lenguaje de los niños. La participación en el programa, por ejemplo, aumenta en promedio del peso de los niños al nacer más o menos 150 gramos. En fin, hay un programa importante que ha mejorado la calidad nutricional en el país y también ha combatido radicalmente la pobreza extrema. Simplemente, en los datos disponibles de las encuestas ingreso-gasto, la pobreza extrema en México se redujo entre 2000 y 2008, que es la última disponible, en más de 25%.
Segundo factor, la educación. En los 4 años de gobierno que tenemos, por ejemplo, hemos abierto 91 centros de educación superior públicos y gratuitos. De ellos, 81 son institutos tecnológicos. Y al mismo tiempo hemos creado más de 811 para ser exacto, nuevos bachilleratos, la mayoría de ellos bachilleratos tecnológicos en el país. Evidentemente, dadas las magnitudes que tenemos de población juvenil, el reto sigue siendo enorme, pero esto ha significado un avance muy importante. Por ejemplo, cuando nos reunimos con los rectores de diversas universidades públicas o privadas en la propia campaña presidencial, todos los candidatos hicimos un compromiso para llegar al 30% de cobertura en edad universitaria. México andaba más o menos en 23% entonces. Y la verdad el desafío era muy fuerte porque con tantos jóvenes llegando a la edad universitaria era pues, prácticamente imposible, si no había fuertes inversiones, no solo aumentar, sino sostener la tasa de 24-23%. Sin embargo, con las inversiones que hemos hecho, hemos logrado subir de 24 a 30% la tasa de cobertura en educación universitaria, que era la meta para el año 2012, por cierto, y seguimos creciendo. Otro dato más, por ejemplo, es que hoy se están graduando en México más de 90,000 ingenieros o técnicos cada año, algo inédito para el país, con lo cual se están graduando en México por primera vez más ingenieros o técnicos que en Alemania, o que en Brasil, o que en Canadá. Y eso naturalmente está mejorando significativamente, primero la competitividad del país, particularmente en el sector de manufacturas, donde claramente somos muy competitivos, pero también está mejorando las capacidades del país, no solo en manufactura literalmente, sino en creatividad e innovación en la industria. Hoy, por ejemplo, jóvenes mexicanos están diseñando el nuevo modelo del avión, del motor de General Electric para el Airbus 380 en México. Hay nuevos diseños. México es el país que más ha recibido, por ejemplo, inversión en empresas aeronáuticas, más empresas aeronáuticas que en cualquier país. Y eso solo es posible en un contexto de ingenieros y de técnicos bien capacitados que están creciendo además de manera considerable en el país. También hay que considerar lo que ha pasado en las últimas 2 décadas en educación y también aquí los datos del censo son importantes. Por ejemplo, entre 90 y 2010, la educación pasó de un promedio de 5 años de escolaridad a un promedio de casi 9 años de escolaridad según el censo de 2010, es decir, un promedio casi de secundaria. Otra inversión que estamos haciendo en la gente y que tiene que ver con la calidad y la disponibilidad del trabajo es la inversión que se hace en salud. Más allá del debate de mercados duales, el hecho es que hay que invertir en las personas y en las condiciones de salud en el país. Una población que cuenta con protección de salud constituye la base de una fuerza laboral más productiva. Pero además es un derecho humano elemental tener acceso a servicios de salud. Para darles nuevamente una idea, en 2000 había 45 millones de mexicanos con acceso a algún esquema público de salud, básicamente seguro social. Hoy, con el programa de Seguro Popular que ha mencionado el rector, estamos llegando ya a más de 98 millones de mexicanos que cuentan con una cobertura de salud. En 4 años, en lo que me ha tocado ser presidente, se han construido casi 1,000 hospitales o clínicas nuevas en el país. Y se han remodelado casi 2,000 más, con el cual estamos hablando de la mayor obra de infraestructura hospitalaria. Y no solo es cantidad y cobertura, sino también calidad. Hay cosas muy significativas, a lo mejor tienen poco que ver con trabajo, pero son muy importantes en sí mismas. Por ejemplo, hasta hace 2 años el Seguro Popular no cubría cáncer. Sin embargo, aplicamos y lo ampliamos para la cobertura de cáncer en menores de 0 a 18 años de edad. Hasta hace 2 años morían 7 de cada 10 niños con leucemia en el país. Y ahora es al revés. De cada 10 niños con leucemia, 7 sobreviven. Lo cual implica un cambio drástico, positivo, pienso yo, precisamente en la salud de esos niños y jóvenes. De manera tal que estamos invirtiendo fuertemente en ello y eso evidentemente implica también otros beneficios. Por ejemplo, una reducción drástica también en el llamado gasto catastrófico de las familias más pobres. Las familias que literalmente tenían que vender lo poco que tenían
para poder enfrentar una enfermedad inesperada, la protección que tienen implica precisamente una mejora en su propia condición de ingreso. Independientemente de un debate en el que no entraré yo, pero sé que es un debate que se dará aquí, pero hay una discusión importante con quien afirma, o quienes afirman, por ejemplo, que las discusiones acerca de la afectación del sistema de participación laboral formal, la verdad es que tenemos una mejora clara en sistemas de salud y habrá que analizar ciertamente si hay una evidencia o no respecto de su incidencia en el sector formal. El hecho, amigos, es que uno de los factores que también están ocurriendo es que todas estas inversiones en educación, en salud, en nutrición, también en infraestructura, están también contribuyendo a mejorar la calidad, por ejemplo, de los empleos que tenemos. Un último dato, en estos 4 años y medio, también en esta administración, el salario base de cotización del IMSS, es decir, el salario de los trabajadores formales, aumentó 25%, con lo cual se refleja también una mayor calidad en el empleo formal en México. Finalmente, la interacción entre la oferta y la demanda de trabajo. Este elemento tiene que ver precisamente con el funcionamiento de los mercados. Incluso también una lectura obligada, pienso que será para todos, habrá que revisarla muy bien. Los trabajos de los ganadores del Premio Nobel de Economía 2010, Peter Diamond, de Mortensen y también de Pisárides, y precisamente ellos se enfocan a detectar cuál es precisamente el impacto en el empleo de diversos factores vinculados al funcionamiento de los mercados. En particular, por ejemplo, ellos estudian los costos que se generan por la búsqueda de empleo, sobre todo en términos de tiempo, y los costos derivados de las fallas del mercado de trabajo, que podrían dar como resultado pues una relación laboral poco productiva. Obviamente este análisis tiene importantes implicaciones de política pública respecto de la instrumentación de programas de gobierno, y se trata de crear políticas públicas que permitan reducir fricciones, mejorar la búsqueda de empleo y dar mayor flexibilidad y eficiencia al mercado laboral. Aquí hay algunas cosas que me gustaría compartirles. Por ejemplo, cuando tuvimos la crisis económica de 2009, sabíamos que el brutal impacto que iba a tener la caída en la demanda de productos de la economía, es decir, de la demanda norteamericana, básicamente por bienes de consumo, iba a tener un efecto devastador en la economía mexicana, particularmente en el sector exportador. Pero también sabíamos o intuíamos por las lecciones aquí aprendidas, ¿no?, que finalmente un ciclo recesivo es parte de un ciclo económico y es casi por naturaleza temporal. Y lo que teníamos un gran temor de que el efecto devastador de la recesión de 2009 acabara con importantes sectores altamente competitivos en México, básicamente en manufacturas, señala automotrices, pero también puede ser de producción de electrodomésticos y otros. ¿Qué fue lo que hicimos entonces? Dado los costos laborales de mantener la plantilla laboral concretamente, las empresas estaban tomando decisiones de despidos masivos de trabajadores, como ocurrió en Estados Unidos y en buena parte del mundo. Nosotros pusimos en práctica varios programas. Por ejemplo, pusimos en práctica un programa de paro técnico y recurrimos a una figura del derecho laboral en la cual, a través de un acuerdo entre el sindicato y la empresa, es posible cambiar las condiciones de trabajo temporalmente. Literalmente parar una línea de producción, pero también cambiar las relaciones. ¿Qué acuerdos hicimos? Por ejemplo, en la industria automotriz llegamos a acuerdos en que se mantenía la plantilla de trabajadores o algún número de la plantilla, a condición de que la empresa aceptara pagar 1/3 del salario de ese trabajador. El gobierno federal pagó 1/3 del salario del trabajador y el trabajador mismo aceptó ganar 1/3 menos. De tal manera que con este programa logramos preservar probablemente 500,000 de fuentes de trabajo en el sector exportador mexicano, en manufacturas. Aguantó la recesión y ocurrió que finalmente en el año 2010 volvió a crecer, con un pequeño viento que sopló en la demanda de consumo en Estados Unidos, volvió a crecer la industria manufacturera mexicana. Simplemente las exportaciones automotrices de México crecieron más de 50% el año pasado y con ello esos empleos no solo no se perdieron, sino que nos
Ahorramos el costo para la economía y de los propios trabajadores de volver a entrar al mercado de trabajo. Hicimos programas semejantes en otras áreas, ahí un poco pues estimulando la demanda agregada por el lado del gobierno. Por ejemplo, lanzamos, por efectos ambientales fundamentalmente, pero también pegó en el lado manufacturero, el programa de sustitución de electrodomésticos. Otra brillante egresada del ITAM, Georgina Kessler, entonces secretaria de Energía, le pedí que diseñara una serie de programas de ahorro de energía. Uno era el de sustitución de electrodomésticos, y básicamente la lógica es que un refrigerador o un aire acondicionado que tiene 10 años de viejo consume casi 3 o 4 veces más electricidad que uno nuevo. Entonces me presentó el programa se llamaba Programa de Sustitución de Electrodomésticos por Unidades Ahorradoras de Energía. Dije, no, Georgina, esto está muy complicado, cámbiale porque nadie va a utilizarlo. Entonces el programa se llamó Cambia tu viejo por uno nuevo. Y entonces resultó mucho más vendedor, ¿no? A la fecha ya hemos sustituido más de 1 millón de refrigeradores en el país, básicamente en función del recibo de luz. Sabemos la familia que tiene necesidad de un subsidio, podemos subsidiar casi hasta el 40% del refrigerador nuevo. Si no tiene esa necesidad, simplemente si lo pide damos condiciones crediticias, pero eso ha producido que estamos ahorrando. Aparte, la familia no tiene que llevar su refrigerador, va a una empresa especializada, desmonta el refrigerador viejo, lo limpia y lo desecha industrialmente con el proceso adecuado. Con eso hemos ahorrado energía, desde luego, hemos ahorrado costos para el consumidor de energía, hemos ahorrado costos para el gobierno porque aún seguimos subsidiando, estamos en una política correctiva de largo plazo, pero seguimos subsidiando electricidad en familias de bajo ingreso. Y también se estimuló notablemente, pues ustedes imaginarán, en plena recesión la industria de refrigeradores. Otros programas que ayudaron a reducir la fricción es, por ejemplo, el lanzamiento del portal www.empleo.gov.mx. Es evidente que la falta de información sobre el mercado de trabajo es un factor que eleva los costos de contratar o de contratarse. Entonces, en una página del gobierno federal tratamos de colocar toda la oferta de trabajo disponible, pública y privada, sobre todo privada, porque tenemos congeladas las plazas en el sector público, pero bueno, la oferta de trabajo disponible, y buscamos que el portal sea amigable para cualquier usuario, y ahí probablemente sea. Los datos siempre polémicos ahí en el gabinete con la Secretaría del Trabajo, pero sí nos hablan de un nivel de eficacia muy, muy alto entre buscadores de empleo en el portal Tu Empleo, se llama www.empleo.gov.mx, quienes efectivamente lo consiguen. Finalmente, bueno, otra medida temporal fue un poco keynesiano, pero bueno, que es impulsar los trabajos de empleo temporal. Familias de muy bajo ingreso, estoy hablando de 2 salarios mínimos, que no tenían trabajo, lanzamos un programa masivo de empleo temporal. Básicamente, abrir brechas contra fuego, contra incendios, limpieza de basura en carreteras, que caray, tenemos que cambiar esa costumbrita de usar nuestras carreteras como basureros, ¿no? La apertura de sitios arqueológicos. Ustedes saben que México tiene miles y miles de sitios arqueológicos inexplorados. Con los programas de empleo temporal logramos abrir, por ejemplo, la Cañada de la Virgen en Guanajuato, limpiar varias zonas arqueológicas, y con ello también mantuvimos trabajando por periodos de 6 meses a varios cientos de miles de familias más. Y finalmente, el impulso que le dimos a las pymes. Por primera vez lanzamos un programa masivo de crédito a pymes. Lo que antes daba el gobierno de subsidio directo a las pymes, que es muy poquito siempre, todo se lo lleva el campo a la hora de discutir el presupuesto, pero pymes tiene un presupuesto chiquito. En lugar de repartirlo en poquitas empresas ganadoras, que es lo que siempre se hacía, pusimos como colateral de la banca, y entonces se disparó el crédito a pymes, y con lo cual logramos mantener el empleo de los mayores empleadores de México, que son las pequeñas y medianas empresas. Finalmente, el elemento clave para reducir la rigidez del mercado de trabajo radica en una reforma laboral de fondo. Efectivamente, mencionaba el rector una reforma que sí hicimos, muy importante, pasó más o menos desapercibida, pero que fue la reforma del lado de las pensiones. Aunque su impacto, a mi juicio, tuvo más que ver, las pensiones de servidores públicos, el impacto tuvo más que ver en las finanzas públicas que en el mercado de trabajo en sí mismo, ¿no? ¿Por qué razón? Porque al hacer la reforma del ISSSTE, al pasar del sistema tradicional solidario al Pay As You Go,
que había, a cuentas individuales de retiro, al arreglar de la misma forma el contrato de Comisión Federal de Electricidad, al arreglar el contrato colectivo del Seguro Social para contrataciones futuras, bueno, pues ahora sí que al arreglar también el programa de Luz y Fuerza, porque bueno, pues aunque fue por otra vía, pero también se solucionó el programa de pensiones, le ahorramos al país 30% del PIB a valor presente neto de contingencias precisamente de pensiones. Y tuvo también implicaciones en el trabajo porque, como recordará Santiago Levy, está la contingencia que crecía de pensiones que el Seguro Social, por ejemplo, tuvo que dejar de contratar durante varios años. Pero si nosotros estamos aumentando la cobertura, por ejemplo, el Seguro Social que siguió creciendo esta vez, o los sistemas de salud, la manera de evitar un aumento en la contingencia de pensiones fue esta reforma. Y dado que el nuevo trabajador del sector salud tiene que hacer una cuenta de ahorro individual, eso nos permitió liberar un mercado de trabajo del sector público y contratar médicos y enfermeras que necesitábamos urgentemente. Pero insisto, la reforma que hace falta es la reforma laboral. Y por eso tenemos que sustituir la legislación actual que ya no responde a los desafíos de nuestra economía. La actual ley data de 1970, impone severas dificultades para crear contratos laborales flexibles, dificulta la incorporación de jóvenes al mercado laboral formal, genera incentivos adversos al aumento de la productividad, impone altísimos costos de entrada y salida laboral del mercado formal para personas y empresas, con lo cual inhibe la creación de trabajo. Es decir, la reforma laboral que necesitamos es para crear más puestos de trabajo en el sector formal, sobre todo sobre quienes tienen más restricciones y requieren más flexibilidad en el mercado, que son los jóvenes y las mujeres. La presencia de esas rigideces limita la posibilidad de asignar eficazmente recursos escasos hacia tecnología, hacia recursos productivos, reduce los incentivos en la inversión de capital humano e impide la contratación de cientos de miles de personas en México. Se trata de distorsiones que actúan verdaderamente como un impuesto sobre el empleo, un impuesto sobre la producción formal y que, por supuesto, crean incentivos para la informalidad. La presencia de un sector informal creciente pues se debe a muchos factores, pero evidentemente uno de ellos es una legislación laboral que inhibe la formalidad, que verdaderamente hace que el empleador verdaderamente tenga que pensar varias veces y al final decidir no contratar formalmente a alguien por los costos laborales y las contingencias jurídicas asociadas a los mismos. De tal manera que esto frena el crecimiento potencial de la economía y frena el empleo. Es verdaderamente una lástima que estando lista esa legislación y habiéndose alcanzado consensos de fondo por muchas limitaciones que tenga, se haya frenado por intereses totalmente distintos, a mi juicio, al del bienestar de los trabajadores. Cálculos políticos, lo que sea, creo que la explicación, más que darla yo, la deben dar quienes frenaron la legislación laboral, pero es imprescindible que cambie la legislación laboral en el país y que se hagan a un lado esos cálculos de cualquier otro tipo que no sea precisamente el bienestar de los trabajadores y el crecimiento del país. Estoy convencido de que México no puede esperar más para modernizar su marco laboral, que no puede esperar más precisamente para modificar también el marco fiscal, que genera precisamente mercados duales que son inhibitorios también del mercado formal y el crecimiento, y de eso estoy seguro que se hablará muchísimo aquí. Pero por lo pronto, y mi punto de esta tarde hoy es precisamente llamar respetuosamente a que se apruebe la legislación laboral, la reforma laboral en el país, como un mecanismo para darle al mercado mexicano de trabajo la eficiencia que necesita para emplear a más jóvenes, a más mujeres, a más gente capacitada y para aumentar la competitividad y la productividad de la economía. Pues queridas amigas y amigos, termino diciendo que, no obstante, México pues es, con todo y ello, México es una economía pujante, se está ganando un lugar en el mundo. Como bien ha dicho el rector, hoy en el mundo se están observando graves problemas estructurales en varias economías, no solo por desequilibrios macroeconómicos, por ejemplo, como pueden haber tenido Grecia, o Irlanda, o Islandia, o Portugal, y bueno, es una lista cada vez más preocupante, etcétera, ¿no? También aquí cuenta, por cierto, las decisiones. Yo recuerdo que en otro grupo de los 20, que fui con Agustín Carstens, soy también egresado de esta institución, y un
candidato muy sólido, muy confiable, muy conocedor, por ejemplo, para el Fondo Monetario Internacional. Pues estábamos en la reunión del G20, pero nosotros traíamos un costal ahí de problemas económicos. ¿Por qué razón? En 2009, con la recesión, imagínense, acababan de pasar 2 trimestres seguidos con una caída del 10% del PIB. Entonces, la caída en recaudación, impuesto sobre la renta por los suelos, IVA por los suelos. Y ahora sí que para agregarle dramatismo, la producción petrolera entre 2008 y 2009, por el agotamiento de Cantarell, había caído 200,000 barriles diarios. Calculen ustedes lo que es para las finanzas públicas 200,000 barriles diarios a $100 el barril. Entonces, para nosotros no había otra más que ajustar. Y la discusión en el G20 fue, necesitamos seguir con políticas expansivas, ¿no? Todavía no acabamos de salir de la crisis, se habló del exit strategy, pero no es tiempo de eso, no hay tiempo de salir, tenemos que seguir hasta que se vean signos claros de crecimiento. Nosotros dijimos, bueno, pues ahora sí que, como se dice técnicamente, pues lléguenle, ¿verdad? Porque la verdad nosotros no podemos porque tenemos graves problemas y sabemos que podemos perder la confianza de los mercados si no mantenemos disciplina. El resto de la historia ustedes lo conocen, cambios en los precios de bienes públicos, la gasolina, por ejemplo, que sigue siendo polémica, pero que sigue siendo de las más baratas del mundo, ¿no? La gasolina en México está abajo de 9 pesos con 30 centavos y sin embargo en Europa está probablemente en 30 pesos el litro, ¿no? En Estados Unidos está en 13 pesos el litro, en Guatemala también. En fin. Cambios impositivos, tanto en la consolidación fiscal, que provocó una gran tensión con las empresas en México, pero que era una reforma que había que hacerse. Cambios también en el impuesto al valor agregado. Reducciones en el presupuesto importantes. Como ustedes saben, yo propuse cerrar 3 secretarías de Estado al mismo tiempo. Cerramos Luz y Fuerza del Centro con una decisión muy difícil por su complejidad, por los riesgos asociados. Pero eso no solo generó un ahorro de 50,000 millones de pesos al año, casi 5,000 millones de dólares entonces, sino que además nos generó también un alza en la competitividad. Por darles una idea, era tal el cuello de botella que implica la deficiente calidad del servicio, que en menos de un año, Comisión Federal de Electricidad, entre condominios que no tenían luz, entre centros comerciales que funcionaban con una planta diésel, entre diablitos e informalidad, CFE logró propalar o realizar casi 400,000 nuevos contratos de suministro eléctrico en un año, con lo cual da una idea del empuje que tuvo la economía en el centro del país. En fin, no me extiendo en ello, simplemente que estas decisiones que fueron difíciles y que tuvieron costos políticos elevadísimos, que además no se acaban de saldar en ese campo, a final de cuentas le dieron a México la oportunidad de consolidarse por una ruta de crecimiento. Hoy tenemos crecimiento económico, un crecimiento con generación de empleo formal, un crecimiento con baja inflación a pesar del entorno internacional de aumento de precios, y es un crecimiento que requiere consolidarse. Y la vía para consolidar ese crecimiento es seguir profundizando las reformas que hacen posible el crecimiento. Y esas reformas son apertura y mercados competitivos en México, protección a la inversión, fomento a la inversión, desregulación del gobierno. Eliminamos 15,000 reglas, por ejemplo, el año pasado, más de la mitad de las reglas a nivel federal. Implica también mercados más competitivos en todos los frentes. Y cuando digo todos los frentes, uno es el laboral, otro es el de telecomunicaciones, otro es el energético, por ejemplo, reformas en las cuales tenemos que ir adelante, a menos de que nos vayamos a resignar a tener un crecimiento que, no siendo malo, finalmente 5.4 o 5 no es malo, no es de ninguna manera el crecimiento que el país necesita. Les agradezco mucho, don Arturo, la invitación a este seminario y pues deseo la mejor de las suertes, estoy seguro del éxito que tendrá esta sexta reunión. Muchísimas gracias. Es así como damos por concluido este evento. Se despide de ustedes el ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos, agradeciendo su amable asistencia. Muy buenas noches.